Eran las 3:47 de la tarde cuando Gerardo Cuenca salió de su casa con las llaves de la camioneta en la mano y una coca fría que acababa de sacar del refri. El calor pegaba duro en ese rancho a las afueras de Autlán de Navarro, Jalisco. El polvo flotaba en el aire quieto, ese polvo fino que se mete en los pulmones y se pega a la piel sudada. Las cigarras sonaban como si algo estuviera a punto de reventar. Gerardo tenía 52 años, piel quemada por el sol, manos ásperas de trabajar la tierra y una panza que delataba los años buenos. Traía puesta una camisa a cuadros desteñida, pantalón de mezclilla y guaraches de 3 puntadas. En la bolsa del pantalón cargaba un pañuelo rojo para limpiarse el sudor y unos billetes doblados que había sacado del cajón de la cocina. Iba a pasar al Oxxo por cigarros. Es luego a dar una vuelta al Banco Azteca porque tenía que hacer un depósito para su compadre que le debía un favor desde hace meses. La camioneta era una Nissan Frontier del 2008, blanca con rasguños en las puertas y un espejo lateral pegado con cinta gris. Adentro olía a diésel, a tabaco viejo y a ese plástico caliente que se cocina bajo el sol. Gerardo abrió la puerta. Aventó la coca en el portavasos y se subió con ese gesto cansado de quien repite la misma rutina todos los días. Prendió el motor. La radio se encendió sola. Alguna estación norteña que nadie escucha de verdad, pero que siempre está ahí. Salió despacio del terreno, levantando polvo detrás de las llantas, y enfiló hacia el camino de terracería que lo llevaría a la carretera estatal. No había tráfico. Nunca lo había. Solo el zumbido del motor, como si el crujir de las piedras bajo las ruedas y el aire caliente que entraba por la ventana abierta. Gerardo no sabía que a esa misma hora, a menos de 5 kilómetros de distancia, 3 hombres estaban parados bajo la sombra de un mezquite, con los ojos puestos en el camino. Uno de ellos fumaba con la mano apoyada en la cadera, otro revisaba el celular con el ceño fruncido, y el tercero, el más joven, limpiaba el cañón de una pistola Glock con un trapo sucio. Los 3 vestían de civil, camisas polo, jeans, tenis deportivos de marca pirata. Nada que llamara la atención, nada que gritara peligro, pero cualquiera que supiera leer las señales habría notado la tensión en sus hombros, la forma en que miraban el horizonte, la manera en que el más alto sostenía el teléfono como si estuviera esperando una orden que no podía desobedecer. El que fumaba se llamaba Iván, pero todos le decían el Grillo por la forma en que hablaba, rápido y nervioso, como si siempre estuviera apurado. Tenía 29 años, 2 hijos en Sinaloa que no veía desde hacía 6 meses y una cicatriz en la ceja izquierda que le habían dejado en una bronca en Culiacán. El del celular era Omar, conocido como el Mantis, flaco como palo de escoba, con tatuajes en los antebrazos que contaban historias que nadie le preguntaba. Y el más joven, el de la pistola, era Cristian, al que le decían la rana porque cuando se ponía nervioso le temblaban las manos como si estuviera a punto de saltar. Tenía 22 años y llevaba apenas 8 meses trabajando para la gente de arriba. Los 3 eran de Sinaloa, los 3 habían cruzado medio país siguiendo órdenes, y los 3 sabían que si algo salía mal, nadie iba a preguntar por ellos. El Grillo le dio una última fumida al cigarro y lo tiró al suelo. Lo aplastó con la bota y miró hacia el camino. «Ya vienes», dijo el Mantis sin levantar la vista del teléfono. La rana guardó la pistola en la cintura, bajo la camisa, y se limpió las manos en el pantalón. Ninguno dijo nada más. No hacía falta. Ya sabían qué hacer. Ya lo habían hecho antes. El plan era simple. Esperar a que la camioneta blanca pasara por el cruce, cerrarle el paso con la Suburban negra que estaba escondida detrás de los matorrales, bajarlo sin hacer ruido y subirlo a la troca antes de que alguien pudiera verlos. En esa zona no había cámaras, no había vecinos curiosos, no había patrullas que pasaran a cada rato, solo el calor, el polvo y el silencio que se tragaba todo. Gerardo iba pensando en cualquier cosa menos en lo que estaba a punto de pasarle. Pensaba en que tenía que arreglar la bomba de agua del rancho, en que su hijo le había mandado un mensaje pidiendo dinero otra vez, en que el compadre nunca le pagaba a tiempo. Iba manejando despacio, con el codo apoyado en la ventana, tarareando algo que ni siquiera recordaba de dónde había salido. La coca ya estaba tibia, la dejó en el portavasos y prendió un cigarro. El humo se enrollaba en el aire caliente y salía por la ventana en espirales perezosas. Adelante, el camino se abría recto, sin curvas, sin sorpresas, o eso creía él. Cuando vio la Suburban negra salir de la nada y atravesarse en el camino, su primer pensamiento no fue miedo, fue fastidio.
Pensó que era algún pendejo que no sabía manejar, que se le había volado la troca, que iba a tener que esperarse a que se quitara. Pisó el freno. La camioneta se detuvo a unos 20 metros de la Suburban. El motor seguía prendido. El cigarro todavía humeaba entre sus dedos. Y entonces vio a los 3 hombres que salían de los matorrales, caminando rápido, con las manos en la cintura, con esa mirada que no necesita palabras. Gerardo soltó el cigarro, se le cayó entre las piernas y lo sintió quemar a través del pantalón, pero no se movió. Algo frío le bajó por la espalda. Algo que conocía de oídas, de historias que había escuchado en cantinas, en veladas, en conversaciones que uno nunca cree que le van a tocar. El grillo llegó primero. Golpeó la ventanilla con los nudillos, 2 veces, con fuerza. Gerardo lo miró sin entender todavía. El mantis rodeó la camioneta por el otro lado y abrió la puerta del copiloto sin pedir permiso. La rana se quedó atrás, vigilando el camino con la mano metida bajo la camisa. «Bájate», dijo el grillo. Gerardo abrió la boca, pero no salió nada. No sabía qué decir. No sabía si preguntar, si negarse, si arrancar. El grillo abrió la puerta de un jalón y lo agarró del brazo. «Dije que te bajes», y Gerardo se bajó. Porque cuando te hablan así, con esa voz que no admite discusión, el cuerpo obedece antes que la cabeza. Lo bajaron de la camioneta, le quitaron el celular, le revisaron los bolsillos. El mantis encontró los billetes doblados y se los guardó sin decir nada. Encontró el pañuelo rojo y lo tiró al suelo. Gerardo los miraba sin entender, con el corazón golpeándole en el pecho, con la boca seca, con las piernas temblando. No eran rateros, lo supo de inmediato. Los rateros te gritan, te apuran, te dejan ir. Estos no. Estos se movían con calma, con método, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. «¿Qué quieren?», preguntó Gerardo con la voz rota. El grillo no contestó. Lo empujó hacia la Suburban. La rana abrió la puerta trasera y lo metieron adentro como si fuera un bulto. Gerardo cayó de lado en el asiento de piel caliente. Olía a nuevo, a loción barata, a sudor ajeno. El mantis se subió junto a él, con la pistola en la mano apuntando al piso pero lista. El grillo se puso al volante. La rana se quedó atrás para mover la camioneta de Gerardo fuera del camino, dejarla escondida entre los matorrales, borrar las huellas. En menos de 2 minutos ya estaban en movimiento. La Suburban arrancó y enfiló hacia el norte, levantando una nube de polvo que se quedó flotando en el aire como una señal que nadie iba a ver. Gerardo iba sentado con las manos sobre las rodillas, respirando rápido, tratando de entender. No le habían puesto cinta en las manos. No le habían tapado los ojos. ¿Eso era buena señal o mala señal? No sabía. El mantis lo miraba de reojo, sin hablar, con la pistola apoyada en el muslo. Gerardo tragó saliva. Sentía el sabor del miedo en la boca, ese sabor metálico que no se va con nada. «¿A dónde me llevan?», preguntó. Nadie respondió. El grillo manejaba con las 2 manos en el volante, mirando al frente, como si Gerardo no existiera. La rana estaba en el asiento del copiloto, checando el celular, mandando mensajes a alguien. Gerardo cerró los ojos. Pensó en su esposa, en su hijo, en el rancho. Pensó en que no había cerrado bien la puerta de la casa, en que la coca se había quedado en la camioneta, en pendejadas que no importaban, pero que el cerebro agarra cuando no sabe qué más hacer. Abrió los ojos y miró por la ventana. Reconoció el camino, iban hacia la sierra, hacia arriba, donde los ranchos se hacen más chicos y la gente más callada. Pasaron por un pueblo que Gerardo conocía. Vio la tienda de la esquina, la iglesia con las paredes descarapeladas, los perros echados en la sombra. Nadie los miró, nadie los detuvo. La Suburban siguió de largo, raja el pavimento, levantando polvo en las calles sin asfalto. Gerardo sintió que el estómago se le hacía un nudo. Sabía que mientras más lejos lo llevaran, peores eran las cosas. Se acordó de historias, de gente que desaparecía así, en pleno día, sin hacer ruido. De familias que esperaban llamadas que nunca llegaban. De cuerpos que aparecían días después en cunetas, en barrancos, en lugares donde nadie pregunta. «Yo no he hecho nada», dijo Gerardo, y la voz se le quebró. El mantis lo miró, no con odio, no con lástima, con nada. Como si Gerardo fuera una cosa, no una persona. «Cállate», dijo el grillo desde adelante, y Gerardo se calló, porque entendió que hablar no iba a cambiar nada. Apretó los puños sobre las rodillas y miró hacia abajo. Las manos le temblaban. Podía sentir el sudor corriéndole por la espalda, pegándole la camisa a la piel. Afuera, el paisaje seguía igual.
árboles secos, cerros pelones, cielo blanco de tanto calor. Y la Suburban avanzaba, firme, sin prisa, como si llevara todo el día haciéndolo. El grillo, el mantis y la rana no eran improvisados. Llevaban 3 semanas en Jalisco, moviéndose entre ranchos, pueblos y carreteras, recogiendo información, marcando objetivos, esperando la luz verde. Los había mandado la gente de arriba, los que mueven las piezas desde Culiacán, los que no se ensucian las manos pero deciden quién vive y quién no. La orden había sido clara: localizar, levantar, entregar. No preguntar, no dudar, hacerlo rápido y sin dejar rastro. Y ellos lo hacían bien, porque si no lo hicieran bien, ya estarían muertos. El grillo había empezado en esto a los 17, corriendo droga en las sierras de Sinaloa. De ahí pasó a cobrar, luego a marcar, luego a levantar. Ahora tenía 29 y ya no sentía nada cuando jalaba el gatillo. No era crueldad, era costumbre, era el trabajo. El mantis venía de una familia de narcos chicos, los de esos que nunca llegan arriba pero que siempre están en la nómina. Había visto morir a su papá cuando tenía 12, a su hermano mayor cuando tenía 19. Sabía que esto no tenía futuro, pero también sabía que no había salida. Y la rana, el más joven, todavía tenía ese nerviosismo de quien no está seguro de lo que hace, pero que lo hace igual porque no sabe hacer otra cosa. Los 3 habían llegado a Jalisco con nombres falsos, con placas clonadas, con un contacto local que les pasaba información. Un tipo que trabajaba en una tienda de refacciones y que sabía quién era quién se movía, quién tenía familia, quién tenía negocios. Ese tipo les había pasado el dato de Gerardo Cuenca. Les dijo dónde vivía, a qué hora salía, qué camioneta manejaba, qué ruta tomaba. Les dijo que era un hombre tranquilo, sin escolta, sin armas y sin nada que complicara las cosas. Perfecto para lo que necesitaban, pero el contacto no les dijo todo. O tal vez sí se los dijo y ellos no pusieron atención, porque Gerardo Cuenca no era un nombre que importara. No era sicario, no era halcón, no era nada. Era un ranchero común, con deudas comunes, con una vida común. Pero su apellido, ese apellido que llevaba como si fuera cualquier cosa, ese apellido sí importaba, y mucho, porque Cuenca no era solo Cuenca. Era el apellido de la mamá de Nemesio Oseguera Cervantes, el apellido de la abuela de Rubén Oseguera, conocido como el Menchito, el apellido que corría por las venas de la familia que había levantado uno de los cárteles más violentos y despiadados de todo México, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Y Gerardo Cuenca, el hombre que ahora iba en la parte trasera de una Suburban, pues sudando, temblando, sin entender qué pasaba, era el tío de Nemesio Oseguera Cervantes, el tío de El Mencho. Los de Sinaloa no lo sabían, no todavía. Creían que estaban levantando a un ranchero cualquiera, a alguien que les iba a servir para mandar un mensaje, para cobrar una deuda, para apretar a alguien más arriba en la cadena. Pero se habían equivocado. Y ese error que parecía pequeño, ese error de no checar bien, de confiar en la información sin verificarla, iba a desatar algo que ninguno de ellos estaba preparado para manejar. El grillo manejaba en silencio, con los ojos en el camino, pensando en que ya faltaba poco para llegar al punto de entrega. El mantis revisaba el celular, esperando el mensaje que confirmara que todo estaba listo. La rana miraba por la ventana, aburrido, Arroy con la pistola en la mano como si fuera un control remoto. Y Gerardo, en medio de los dos, trataba de respirar, de no pensar, de no imaginarse lo que venía. No sabía que su nombre ya estaba viajando por otras líneas, por otros teléfonos, por otras bocas. No sabía que alguien en algún lugar ya había notado que faltaba, que no había llegado al Oxxo, que no había hecho el depósito, que su camioneta estaba tirada en los matorrales y que esa información, tarde o temprano, iba a llegar a oídos de la gente equivocada. La Suburban siguió subiendo por la sierra. El camino se hacía más angosto, más solitario. A los lados, los árboles se cerraban como paredes verdes. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y rosa. Dentro del carro, el aire estaba pesado, espeso, como si algo estuviera a punto de romperse. Gerardo cerró los ojos y rezó. No era religioso, no iba a misa, pero en ese momento le pidió a Dios, a la Virgen, a quien fuera, que lo sacara de esa, que lo dejaran ir, que todo fuera un error. Y era un error, pero no el que él pensaba. Eran las 5:12 de la tarde cuando la Suburban llegó a una casa abandonada en medio de la nada. Una construcción vieja, con las paredes de ladrillo a medio acabar,
sin puertas, sin ventanas, con el techo de lámina oxidada que crujía con el viento. Alrededor solo había monte, piedras, silencio. El grillo apagó el motor. El silencio se hizo más grande. Gerardo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. El mantis abrió la puerta y le hizo una seña con la cabeza. «Bájate». Gerardo obedeció. Las piernas apenas lo sostenían. Se bajó despacio, mirando alrededor, buscando algo, lo que fuera. O no había nada, solo monte y cielo. El grillo y la rana también se bajaron. Cerraron las puertas con ese sonido seco que retumba en el pecho. El grillo caminó hacia la casa y empujó la puerta de metal que colgaba de una bisagra. Adentro estaba oscuro, fresco, con olor a humedad y a animal muerto. Había una silla de plástico en medio del piso de cemento agrietado. Nada más. «Siéntate», dijo el grillo. Gerardo se sentó. La silla crujió bajo su peso. Tenía las manos sobre las rodillas, apretándose los dedos, tratando de no temblar. El mantis se quedó parado junto a él, con los brazos cruzados. La rana salió afuera a fumar. El grillo sacó el celular y marcó. Esperó. Alguien contestó del otro lado. El grillo habló en voz baja, dándole la espalda a Gerardo, diciendo cosas que Gerardo no alcanzaba a escuchar. Palabras sueltas. «Ya está». «Ay, sin broncas». «¿Qué sigue?» Gerardo miraba el piso, contaba las grietas en el cemento, contaba respiraciones. Trataba de no pensar en lo que vendría. Afuera, el sol seguía bajando. Las sombras se hacían más largas. El viento movía las láminas del techo y el sonido era como un lamento. El grillo colgó, se guardó el celular y miró a Gerardo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. Gerardo levantó la vista. Tenía los ojos rojos, la boca seca. «Gerardo», dijo. «¿Gerardo qué?» «Gerardo Cuenca». El grillo asintió. No le importaba. Solo estaba siguiendo el protocolo, checando que la información coincidiera. El mantis sacó una botella de agua de una bolsa que traía colgada al hombro y se la aventó a Gerardo. La botella cayó en su regazo. Gerardo la agarró con manos temblorosas, la abrió, tomó un trago. El agua estaba tibia, pero se sintió como un milagro. «¿Por qué me trajeron?», preguntó Gerardo, y la voz le salió rasposa. El grillo no contestó. Se quedó ahí parado, mirándolo, como si estuviera pensando en algo. Afuera, la rana gritó algo. El grillo salió. Gerardo se quedó solo con el mantis. El silencio era peor que los gritos. Gerardo cerró los ojos. Pensó en su esposa, se llamaba Rosa. Llevaban 28 años casados. Pensó en su hijo, en que nunca le había dicho que lo quería, en que siempre había sido duro con él, en que ahora tal vez nunca podría decírselo. Pensó en cosas estúpidas, en que no había arreglado la bomba de agua, en que le debía dinero a su compadre, en que la camioneta se había quedado tirada en los matorrales. El mantis sacó un cigarro y lo prendió. El humo llenó el cuarto. Gerardo tosió. El mantis lo miró con fastidio, pero no dijo nada. Afuera, las voces seguían. El grillo y la rana hablaban de algo, discutían. No se entendía qué. De pronto, el tono cambió. Se hizo más urgente, más tenso. Gerardo levantó la cabeza. El mantis también lo notó. Tiró el cigarro al suelo y salió. Gerardo se quedó solo. Podía oír las voces afuera, más claras ahora. «¿Estás seguro?», decía el grillo. «Eso dice el mensaje», respondía la rana. «No mames, no puede ser». «Pues así dice». Hubo un silencio, luego el sonido de pasos rápidos. El grillo entró al cuarto. Tenía el celular en la mano. Miró a Gerardo con una expresión que Gerardo no supo leer. No era odio, era algo peor. Era miedo. «¿Quién eres?», preguntó el grillo. Gerardo parpadeó. «Ya te dije, Gerardo Cuenca». «¿De quién eres familia?». Gerardo no entendía la pregunta. Abrió la boca, que la cerró. El mantis entró detrás del grillo, con la pistola en la mano otra vez, pero apuntando al suelo, nervioso. «¿De quién eres familia?», repitió el grillo, y esta vez gritó. Gerardo se encogió en la silla. «No sé qué quieres que te diga», dijo. «Soy ranchero, vivo en Autlán. Tengo esposa, un hijo. No soy nadie». El grillo se pasó la mano por la cara. Miró a el mantis. Miró a la rana que estaba en la puerta. Los tres se miraron entre sí como si acabaran de darse cuenta de algo terrible. El grillo volvió a mirar a Gerardo. «¿Tu mamá cómo se llamaba?». Gerardo frunció el ceño. «María Cuenca». «¿Y tu hermana?». «Tengo dos». «¿Por qué preguntas eso?». «Responde».
Gerardo tragó saliva. Una se llama Juana. La otra se llamaba Rosalinda. Murió hace años. El grillo cerró los ojos. Se quedó quieto, como si acabara de recibir un golpe en el estómago. El mantis dejó escapar una maldición entre dientes. La rana se quedó en la puerta, con la boca abierta, mirando a Gerardo como si acabara de ver un fantasma. ¿Rosalinda Cuenca?, preguntó el grillo. Sí. ¿Rosalinda Cuenca González? Gerardo asintió despacio. Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver mi hermana? El grillo no respondió. Se dio la vuelta y salió del cuarto. El mantis lo siguió. La rana se quedó un segundo más, mirando a Gerardo con una mezcla de pánico y confusión, y luego también salió. Gerardo se quedó solo otra vez. Podía oír las voces afuera, más altas ahora, más desesperadas. La cagamos, güey. La cagamos en grande. ¿Qué hacemos? No sé, déjame pensar. No hay tiempo para pensar. Si se enteran, ya lo sé. Gerardo no entendía nada. No sabía qué había dicho. No sabía qué tenía que ver su hermana muerta con todo esto. Rosalinda había muerto joven, de cáncer, hacía más de 30 años. Había tenido un hijo, un niño que Gerardo apenas había conocido porque la familia se había distanciado. Rosalinda se había casado con un hombre de pueblo, un tal Nemesio Oseguera Ramos, y había vivido en ranchos perdidos, lejos de todos. Cuando murió, el niño se quedó con el papá. Gerardo lo había visto 1 o 2 veces de chico. No recordaba mucho, solo que era callado, serio, con ojos que parecían más viejos de lo que debían. Y entonces, ahí sentado en esa silla de plástico, en esa casa abandonada, con el miedo todavía pegado en la garganta, Gerardo recordó el nombre del niño, el hijo de su hermana, el sobrino que no había vuelto a ver, el niño que había crecido lejos, que se había hecho hombre en otro mundo, que había tomado un camino que nadie en la familia quiso seguir. El niño se llamaba Nemesio Oseguera Cervantes. Y en ese momento, con el corazón golpeándole en el pecho y las manos temblando sobre las rodillas, Gerardo Cuenca entendió por qué los 3 hombres afuera estaban gritando, por qué tenían miedo, por qué todo había cambiado en un segundo, porque él no era un ranchero cualquiera, era el tío de El Mencho, el hombre más buscado de México, el fundador del cártel Jalisco Nueva Generación, el que había puesto de rodillas a gobiernos enteros, el que había declarado la guerra a medio país, el que tenía un ejército de sicarios esperando una sola orden para matar. Y los de Sinaloa acababan de levantar a su tío. Afuera de la casa abandonada, bajo un cielo que ya empezaba a teñirse de morado, el grillo caminaba en círculos con el celular pegado a la oreja, esperando que alguien contestara del otro lado. La rana fumaba un cigarro tras otro. Las manos le temblaban tanto que apenas podía prender el encendedor. El mantis estaba recargado contra la Suburban, con los brazos cruzados y la mirada perdida en el horizonte, calculando mentalmente cuánto tiempo tendrían antes de que todo se viniera abajo. Los 3 sabían lo que significaba ese apellido. Los 3 habían escuchado las historias. Y los 3 sabían que acababan de firmar su sentencia de muerte. El teléfono sonó 4 veces antes de que alguien contestara. Una voz ronca, de hombre mayor, con acento sinaloense marcado. ¿Qué pasó? El grillo tragó saliva. Tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? El paquete. No es lo que nos dijeron. Hubo un silencio del otro lado, un silencio que duró demasiado, que se sentía pesado, peligroso. Explícate. El grillo cerró los ojos, apretó la mandíbula y soltó las palabras de golpe, como si arrancárselas rápido doliera menos. Es familia de Mencho, es el tío, el hermano de la mamá. Otro silencio, más largo. Cuando la voz volvió a hablar, sonaba diferente. Más fría, más calculadora. ¿Estás seguro? Sí, nos lo confirmó él mismo. Rosalinda Cuenca era su hermana, la mamá de Nemesio. ¿Ya saben algo allá? No sé, no creo, pero no va a tardar. La voz del otro lado respiró hondo. Se escuchó el sonido de pasos, de una puerta que se cerraba, de alguien que estaba pensando rápido. No lo toquen, no le hagan nada, ¿me entendiste? Ni un rasguño. ¿Y qué hacemos con él? Espérense ahí. Ahí voy a hablar con la gente de arriba. No se muevan, no hagan llamadas, no hablen con nadie más. Y manténganlo tranquilo. Si se entera de algo malo, si empieza a gritar, si intenta algo, ahí sí ya valió. ¿Cuánto tiempo tenemos? Poco, muy poco. La llamada se cortó. El grillo se guardó el teléfono y se pasó las manos por la cara. Tenía la camisa empapada de sudor.
La rana lo miraba con ojos de animal acorralado. ¿Qué dijo? Que esperemos, que no lo toquemos. ¿Y después? No sé. Está hablando con los de arriba. El mantis escupió al suelo. Ya valimos madre, dijo. El grillo no lo contradijo, porque era cierto, porque todos lo sabían. Levantar al tío de El Mencho no era un error cualquiera. Era el tipo de error que borraba nombres, que hacía desaparecer familias enteras, que convertía ciudades en campos de batalla. El COACNG no perdonaba, no negociaba, no olvidaba. Y si se enteraban de que los de Sinaloa habían tocado a uno de los suyos, la respuesta iba a ser brutal, rápida y sin piedad. Adentro de la casa, Gerardo seguía sentado en la silla de plástico, con las manos sobre las rodillas, tratando de entender lo que acababa de descubrir. No había visto a su sobrino Nemesio en más de 30 años. Ni siquiera sabía en qué se había convertido hasta hace unos años, cuando el nombre empezó a salir en las noticias, en los periódicos, en las conversaciones que la gente tenía en voz baja. El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El hombre que le había declarado la guerra al gobierno, a los otros cárteles, a cualquiera que se le pusiera enfrente. Gerardo nunca había querido nada que ver con eso. Había vivido su vida tranquilo, lejos del ruido, lejos de la violencia, pero la sangre era sangre. Y ahora esa sangre lo había alcanzado. Escuchó pasos afuera. La puerta de metal se abrió y entró el grillo, solo, con las manos en los bolsillos, con una expresión que Gerardo no supo leer. Se paró frente a él, lo miró durante un largo rato sin decir nada. Gerardo no se movió, no habló. Esperó. Necesito que me escuches con atención, dijo el grillo finalmente. No voy a mentirte. Estás en una situación bien cabrona. Pero si haces lo que te digo, tal vez salgas de esta. Gerardo asintió despacio. No intentes nada. No grites. No corras. No hagas que las cosas se pongan peor de lo que ya están. ¿Entendido? Entendido. El grillo sacó un cigarro, lo prendió, le dio una fumada larga. El humo salió en una columna delgada que se enrollaba en el aire quieto. ¿Tu sobrino sabe dónde vives? Gerardo negó con la cabeza. No, nunca hemos hablado. Ni siquiera sé si sabe que existo. ¿Y tu familia? ¿Alguien de tu familia tiene contacto con él? No que yo sepa. Cuando mi hermana murió, perdimos el contacto. Fue hace muchos años. El grillo asintió, pensativo. Le dio otra fumada al cigarro. ¿Cuándo saliste de tu casa? Como a las 3:30 de la tarde. ¿Alguien te vio salir? Mi esposa, nadie más. ¿Le dijiste a dónde ibas? Al Oxxo, al banco. Cosas del día. ¿A qué hora te esperan de vuelta? Gerardo se encogió de hombros. No dije nada. Pero si no llego a cenar, va a empezar a preocuparse. Va a preguntar. El grillo apretó los dientes. Eso significaba que tenían unas horas, tal vez menos. En un pueblo chico, la gente nota cuando alguien desaparece. Alguien iba a ver la camioneta tirada. Alguien iba a hacer preguntas. Y en Jalisco, en territorio del CJNG, las preguntas llegaban rápido a los oídos correctos. ¿Traes identificación? En la camioneta, en la guantera. ¿Y tu celular? Me lo quitaron cuando me subieron. El grillo salió sin decir nada más. Gerardo se quedó solo otra vez, con el corazón todavía latiendo demasiado rápido, con la boca seca, con la cabeza llena de preguntas que no tenía respuesta. No sabía si iban a matarlo, no sabía si iban a dejarlo ir, no sabía nada. Solo sabía que estaba en medio de algo mucho más grande que él, algo que no controlaba, algo que podía aplastarlo sin siquiera darse cuenta. Afuera, el grillo le pasó la información al contacto de Culiacán. Le dijo todo, que el hombre no tenía contacto con Mencho, que nadie sabía dónde estaba, que tenían unas horas antes de que empezaran a buscarlo. La respuesta fue rápida. Hay que devolverlo, ya. ¿Cómo? Déjenlo en algún lado donde lo encuentren, rápido y limpio. Que parezca que se perdió, que tuvo un accidente, que se le descompuso la troca, lo que sea, pero que no haya señales de que estuvo con ustedes. Y si ya saben algo, entonces están muertos, pero si se mueven rápido, tal vez no. Dense prisa. El grillo colgó, miró a el mantis y a la rana. Les explicó el plan. Los dos asintieron sin decir nada. No había tiempo para discusiones, no había opciones. O lo hacían ya, o morían intentándolo. Entraron a la casa. Gerardo levantó la vista. El grillo lo agarró del brazo y lo levantó de la silla. Vamos. ¿A dónde? A dejarte ir.
Gerardo no preguntó más. Lo sacaron de la casa, lo subieron a la Suburban otra vez. Esta vez iban más rápido, más nerviosos. El Grillo manejaba con las dos manos en el volante. Boris los ojos en el camino, revisando cada curva, cada sombra. El Mantis iba en el asiento del copiloto, con el celular en la mano, checando mensajes, borrando conversaciones. La Rana iba atrás con Gerardo, sin decir nada, con la pistola guardada, con la mirada perdida en la ventana. El plan era simple. Iban a regresar por donde habían venido. Iban a buscar la camioneta de Gerardo donde la habían dejado. Iban a dejarla en un lugar visible, cerca del camino, como si se le hubiera descompuesto. Iban a dejar a Gerardo ahí con una historia que contar, que se le había ponchado una llanta, que unos tipos lo habían ayudado a moverla, que no había pasado nada, y luego iban a desaparecer. Iban a salir de Jalisco, iban a cruzar la frontera del estado antes de que amaneciera, iban a esconderse en algún pueblo de Sinaloa hasta que las cosas se calmaran. No, y si es que se calmaban, pero las cosas nunca se calman cuando tocas a la familia equivocada. Eran las 6:34 de la tarde cuando la Suburban llegó al lugar donde habían dejado la camioneta de Gerardo. El sol ya se había metido. El cielo estaba oscuro, con las últimas líneas naranjas muriendo en el horizonte. El Grillo apagó el motor. Se quedaron ahí un momento, en silencio, escuchando el motor enfriarse, escuchando el viento entre los matorrales. No había nadie, no había luces, solo el camino vacío y el canto de los grillos. El Mantis se bajó primero. Caminó hacia los matorrales, revisó que la camioneta siguiera ahí. Estaba donde la habían dejado, intacta, cubierta de polvo. Hizo una seña con la mano. El Grillo le dijo a Gerardo que se bajara. Gerardo obedeció. Las piernas todavía le temblaban, pero ya no tanto. Caminó hacia su camioneta, juntos mirando alrededor, tratando de entender si esto era real, si de verdad lo iban a dejar ir. El Grillo se le acercó, le puso una mano en el hombro. Gerardo se tensó. El Grillo lo miró a los ojos. Escúchame bien. No viste nada. No sabes nada. Te ponchaste una llanta. Caminaste hasta el pueblo más cercano. Pediste ayuda. Esa es la historia. ¿Entendido? Gerardo asintió. ¿Y si me preguntan quiénes eran ustedes? No viste caras, no viste placas, no viste nada. ¿Entendido? Gerardo volvió a asentir. El Grillo le soltó el hombro, sacó el celular de Gerardo del bolsillo y se lo devolvió. Luego sacó los billetes que le habían quitado y también se los dio. Gerardo los agarró con manos temblorosas. Se los guardó en el bolsillo. El Grillo dio un paso atrás. Si hablas, si dices algo, si alguien se entera de que estuviste con nosotros, ahí van a venir por ti. Y no va a ser para preguntarte cosas. ¿Me explico? Sí. Vete. Y no mires atrás. Gerardo abrió la puerta de su camioneta. Subió. El motor prendió al primer intento. Sacó la camioneta de los matorrales, se metió al camino y arrancó. No miró por el espejo, no miró a los lados. Solo manejó, con las manos apretadas en el volante, con el corazón todavía golpeándole en el pecho, con la boca llena del sabor del miedo. Manejó hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Manejó hasta que sintió que podía respirar otra vez. Detrás de él, la Suburban ya estaba en movimiento, alejándose en la dirección contraria, tragada por la oscuridad de la carretera. El Grillo no dijo nada. El Mantis no dijo nada. La Rana no dijo nada. Los tres sabían que aunque hubieran dejado ir a Gerardo, aunque hubieran intentado arreglar el error, ya era tarde. Porque en Jalisco, en el territorio de El Mencho, nada pasa desapercibido. Y mientras ellos huían hacia el norte, en un rancho a las afueras de Tonaya, a menos de 40 kilómetros de donde habían levantado a Gerardo, un halcón del CJNG recibió un mensaje en su celular. El mensaje era corto. 3 palabras. Levantaron al tío. El halcón reenvió el mensaje a otro número. Ese número lo reenvió a otro. Y así, de teléfono en teléfono, de hombre a hombre, la información viajó por las redes del cártel como un incendio por Monte Seco. En menos de una hora, la noticia ya había llegado a los oídos de los comandantes del CJNG, y en menos de 2 horas había llegado más arriba, mucho más arriba. A las 8:47 de la noche, en algún lugar de Jalisco que nadie conoce, en una casa protegida por muros altos y hombres armados, Nemesio Oseguera Cervantes recibió una llamada. Le dijeron que habían levantado a su tío, le dijeron que había sido gente de Sinaloa, le dijeron que ya lo habían soltado, que estaba bien, que no le habían hecho nada,
Pero eso no importaba, porque lo habían tocado. Habían puesto las manos sobre alguien de su sangre, y eso no se perdonaba. El Mencho no gritó, no maldijo, no rompió nada. Solo escuchó, con esa calma fría que sus hombres conocían bien, esa calma que era más aterradora que cualquier explosión de rabia. Cuando colgó, hizo 2 llamadas más. Una a su gente en Culiacán, preguntando quién había dado la orden. Otra a sus comandantes en Jalisco, dando instrucciones precisas, claras, sin lugar a dudas. Quiero a los 3, vivos, y quiero saber quién los mandó. En Culiacán, la gente de arriba que había enviado a El Grillo, el Mantis y la Rana ya sabía que venía la tormenta. Sabían que el CJNG no iba a dejar pasar esto. Sabían que iban a tener que entregar cabezas o enfrentar una guerra que no podían ganar. Y sabían que los 3 sicarios que habían cometido el error ya eran hombres muertos. Lo único que faltaba era decidir cómo iban a morir. El Grillo, el Mantis y la Rana llegaron a un motel de carretera en Nayarit a las 10:15 de la noche. Un lugar de paso, barato, con cuartos sucios y poca luz. Se registraron con nombres falsos, pagaron en efectivo, se metieron a un cuarto que olía a moho y a tabaco viejo. Se sentaron en las camas sin decir nada, cada uno perdido en sus propios pensamientos, sabiendo que habían cruzado una línea de la que no había regreso. El Grillo prendió la televisión. Noticias locales. Nada importante. La apagó. El Mantis se recostó en la cama, mirando el techo, con las manos detrás de la cabeza. La Rana se asomó por la ventana, checando la calle, buscando cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. No vio nada, pero el miedo seguía ahí, pegado a la piel, imposible de sacudir. ¿Crees que ya sepan?, preguntó la Rana sin voltear. Sí, dijo el Grillo. ¿Cuánto tiempo crees que tengamos? No mucho. El Mantis cerró los ojos. Deberíamos haber matado al contacto, dijo. Él fue el que nos dio la información, él nos cagó. Ya es tarde para eso, dijo el Grillo. Todavía podemos regresar, buscarlo, darle piso antes de que hable. No va a servir de nada, ya saben, ya nos marcaron. La Rana se alejó de la ventana. Se sentó en la cama con la cabeza entre las manos. No quiero morir así, dijo. No por un error que ni siquiera fue nuestro. El Grillo sacó un cigarro, lo prendió. El humo llenó el cuarto. Nadie quiere morir así, dijo, pero así es esto. Afuera, la noche seguía tranquila. Los carros pasaban por la carretera con ese zumbido constante de llantas sobre asfalto. Las luces de neón del motel parpadeaban con un ritmo enfermo. Todo parecía normal, pero nada lo era. A las 11:52 de la noche, el teléfono del Grillo sonó. Era un número desconocido. Contestó. Bueno, tienen que moverse, dijo una voz del otro lado. Una voz que conocía. El mismo contacto de Culiacán que les había dado las órdenes. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya saben dónde están. Hay gente del Mencho en camino. Tienen que salir de ahí. Ya. El Grillo se puso de pie. El Mantis y la Rana lo miraron leyendo la urgencia en su cara. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos. 6, tal vez menos. Salgan por la parte de atrás. No usen la Suburban. Déjenla. Consigan otro carro y no vuelvan a llamar a este número. La llamada se cortó. El Grillo guardó el teléfono. Miró a los otros 2. Nos tienen que ir. Ya. No hicieron preguntas. Agarraron lo que pudieron, dejaron todo lo demás. Salieron del cuarto por la puerta trasera, cruzaron el estacionamiento a posta a oscuras, saltaron una barda baja que daba a un terreno baldío, corrieron entre la maleza, entre la basura, entre las sombras. No miraron atrás, no se detuvieron, solo corrieron. Y 5 minutos después, 3 camionetas negras llegaron al motel. Hombres armados se bajaron, entraron al cuarto que el Grillo y los otros habían dejado. Revisaron todo. Encontraron la Suburban, encontraron ropa, celulares desechables, envoltorios de comida, pero no encontraron a nadie. Los 3 ya se habían ido, pero no estaban a salvo, porque el CJNG tiene ojos en todas partes. Tiene gente en las carreteras, en las gasolineras, en los pueblos, y cuando el Mencho quiere encontrar a alguien, lo encuentra, siempre. El Grillo, el Mantis y la Rana pasaron 3 días moviéndose de pueblo en pueblo, durmiendo en carros robados, comiendo lo que podían, evitando cualquier lugar donde pudieran reconocerlos. Se separaron el segundo día, pensando que juntos eran más fáciles de rastrear. El Grillo se fue hacia Durango, el Mantis hacia Zacatecas. La Rana se quedó en Nayarit, escondido en la casa de una prima que ni siquiera sabía en qué andaba. El Mantis fue
el primero en caer. Lo agarraron en una gasolinera en las afueras de Fresnillo, Zacatecas, el cuarto día. Dos hombres se le acercaron mientras llenaba el tanque de un carro que había robado la noche anterior. No dijo nada, no pudo hacer nada. Lo subieron a una camioneta y desaparecieron. Su cuerpo apareció 3 días después, colgado de un puente en la carretera Guadalajara a Tepic, con un mensaje escrito en una cartulina amarrada al pecho. Esto les pasa a los que tocan lo que no es suyo. Ate. C.N.G. La rana duró una semana más. Lo encontraron en la casa de su prima. Llegaron de noche, sin hacer ruido, como fantasmas. La prima estaba dormida. No escuchó nada. Cuando despertó en la mañana, la rana ya no estaba. Encontraron su cuerpo 2 días después, tirado en una cuneta en las afueras de Tepic, con las manos amarradas a la espalda y un balazo en la nuca. No había mensaje, no hacía falta. El grillo aguantó más tiempo, casi 2 meses. Ya se había escondido en un pueblo de la Sierra de Durango, en una casa que ni siquiera tenía luz eléctrica, viviendo como ermitaño, sin hablar con nadie, sin salir más que para conseguir agua y comida. Pero alguien lo vio, alguien lo reconoció. Alguien hizo una llamada y una noche, mientras dormía en un petate en el piso de tierra, escuchó el sonido de camionetas afuera. Escuchó puertas que se abrían, escuchó pasos. Se levantó, agarró la pistola que guardaba bajo la almohada, salió por la puerta trasera, corrió hacia el monte, corrió con todo lo que tenía, pero no fue suficiente. Lo alcanzaron antes de que llegara a los árboles, lo tiraron al suelo, lo arrastraron de vuelta a las camionetas. No lo mataron ahí, lo llevaron de regreso a Jalisco, lo llevaron a una casa en medio de la nada. Ama igual que la casa donde ellos habían llevado a Gerardo, y ahí, durante 3 días, le hicieron pagar por cada segundo que Gerardo había pasado con miedo. Le preguntaron quién lo había mandado, le preguntaron quién más sabía, le preguntaron todo. Y cuando ya no tenía nada más que decir, cuando ya no quedaba nada de él más que un cuerpo roto que apenas respiraba, lo mataron. Lento, sin prisa, como advertencia. Su cuerpo no apareció en ningún lado, no hubo mensaje, no hubo fotografías, simplemente desapareció, como desaparecen miles en este país, tragado por la tierra, borrado del mapa, convertido en una historia más que la gente cuenta en voz baja para recordarse a sí mismos que hay líneas que no se cruzan. El contacto de Culiacán que les había dado la información también desapareció. Nadie volvió a saber de él. La tienda de refacciones donde trabajaba cerró una semana después. El dueño se mudó a otro estado. Las autoridades no investigaron. Nadie investigó. Porque en México, cuando el crimen organizado decide borrar a alguien, ese alguien deja de existir. Y el mundo sigue girando como si nada. Gerardo Cuenca volvió a su vida. Siguió trabajando su rancho, siguió viviendo con su esposa, siguió saliendo al Oxxo y al banco como si nada hubiera pasado. Nunca habló de lo que le había pasado esa tarde. Nunca le contó a nadie la verdad. Le dijo a su esposa que se le había ponchado una llanta, que unos hombres lo habían ayudado a moverla, que todo estaba bien, y ella le creyó. O tal vez no le creyó, pero prefirió no preguntar, porque a veces es mejor no saber, pero Gerardo sí sabía. Sabía que había estado a centímetros de la muerte. Sabía que lo único que lo había salvado era un apellido que apenas recordaba que tenía, una sangre que compartía con un hombre que nunca había conocido de verdad, y sabía que esa sangre, esa misma sangre que lo había salvado, también lo había marcado para siempre, porque ahora era el tío de El Mencho, y eso significaba que nunca volvería a ser invisible, que siempre habría alguien mirándolo, protegiéndolo, usándolo, que su vida ya no era suya. 3 meses después del levantón, Gerardo recibió una visita. 2 hombres llegaron a su rancho en una camioneta negra, sin placas, sin prisa. Tocaron a la puerta. Gerardo abrió, los hombres no dijeron quiénes eran. No hicieron falta las presentaciones. Uno de ellos le entregó un sobre. Adentro había dinero. Mucho dinero, suficiente para arreglar la bomba de agua, para pagar las deudas o para vivir tranquilo un buen rato. De parte de la familia, dijo el hombre. Gerardo agarró el sobre. No preguntó nada. Los hombres se dieron la vuelta y se fueron. Gerardo cerró la puerta. Se sentó en la mesa de la cocina, abrió el sobre y contó el dinero. Había más de lo que había ganado en los últimos 5 años. Guardó el sobre en un cajón, debajo de unas toallas viejas, y nunca lo volvió a tocar, porque sabía que ese dinero no era un regalo, era un recordatorio, un mensaje. Estás protegido.
pero también estás vigilado. Y Gerardo entendió que a partir de ese momento, su vida estaba atada a algo mucho más grande que él, que vivía bajo la sombra de un hombre que movía ejércitos, que declaraba guerras, que decidía quién vivía y quién moría, y que esa sombra oscura y pesada, nunca se iba a ir. En Culiacán, los jefes que habían mandado a El Grillo, el Mantis y la Rana nunca reconocieron públicamente el error. Nunca pidieron disculpas, nunca ofrecieron explicaciones, pero todos en el negocio sabían lo que había pasado. Todos sabían que los de Sinaloa habían tocado algo que no debían tocar, y todos sabían que el CJNG había respondido con la brutalidad que los caracterizaba. No hubo guerra abierta, no hubo enfrentamientos masivos, porque los de Sinaloa sabían que habían perdido esa batalla antes de empezarla. Entregaron las cabezas que el CJNG pidió, cerraron filas y siguieron adelante. Pero la lección quedó clara. Quedó grabada en la mente de cada sicario, de cada comandante, de cada halcón que trabajaba para cualquier cártel en México. No tocas a la familia de El Mencho, no tocas lo que es suyo, porque si lo haces, no importa quién seas, no importa dónde te escondas, te van a encontrar. Y cuando lo hagan, vas a desear haber muerto rápido. Gerardo siguió viviendo su vida. Siguió saliendo al Oxxo, al banco, a la tienda de la esquina. Pero ya no era el mismo. Cargaba con un peso que nadie más podía ver. Un peso que lo despertaba en las noches, sudando, con el corazón acelerado, recordando la casa abandonada, la silla de plástico, las voces afuera gritando que habían cometido un error. Recordando el momento en que entendió quién era, qué significaba su apellido, qué poder dormido corría por sus venas. Y cada vez que veía una camioneta negra pasar despacio frente a su casa, cada vez que escuchaba el sonido de un motor desconocido en el camino, Gerardo se preguntaba si algún día alguien más iba a cometer el mismo error. Si algún día otra gente iba a llegar con otras órdenes, con otros planes. Y si esa vez su apellido sería suficiente para salvarlo. O si sería la razón por la que lo matarían. Porque en el mundo del crimen organizado mexicano, la protección y la condena a veces son la misma cosa. Y Gerardo Cuenca, el ranchero tranquilo que solo quería vivir en paz, ahora vivía atrapado entre ambas, sin poder escapar, sin poder olvidar, marcado para siempre por una sangre que nunca había pedido llevar. El sol seguía saliendo cada mañana en Autlán de Navarro. Las cigarras seguían sonando, el polvo seguía flotando en el aire caliente, y la vida seguía, como siempre sigue en este país, sobre los cuerpos enterrados, sobre las historias que nadie cuenta, sobre el miedo que todos conocen pero que nadie nombra. Y en algún lugar de Jalisco, en una casa protegida por muros y hombres armados, Nemesio Oseguera Cervantes seguía moviendo sus piezas, seguía construyendo su imperio, seguía librando sus guerras, y aunque nunca volvió a hablar con su tío Gerardo, aunque nunca lo visitó, aunque nunca le mandó otro mensaje, Gerardo sabía que estaba ahí, siempre ahí, vigilando, protegiendo, recordándole que la familia es sagrada y que cualquiera que la toque paga con sangre. Esa es la ley del CJNG, esa es la ley de El Mencho, y en Jalisco esa ley se cumple, siempre.